Hoy, en Noticias para Latinos en Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos acusa formalmente a Raúl Castro. Una corte federal en Miami lo señala por 7 cargos, entre ellos asesinato por la muerte de 4 hombres. Un memorando de UCIS hizo que muchos pensaran que ahora todos tendrían que salir del país para pedir la residencia. Pero el propio gobierno aclaró un punto clave, y esa diferencia puede cambiarte la vida. El FBI advierte de estafadores que se hacen pasar por abogados, jueces y agentes federales. Ya no son llamadas improvisadas, ahora usan páginas falsas, voces clonadas e inteligencia artificial. ¿Cómo reconocerlos antes de perderlo todo? DHS ordena forzar los casos contra fraude de asilo, y por primera vez el foco también apunta a abogados que presentan reclamos falsos. ¿Qué significa esto para quien tiene un caso honesto? Bienvenidos, soy Ismael Villar. Después de casi 3 décadas del derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate, la justicia de Estados Unidos da un paso histórico contra el ex líder cubano Raúl Castro. Una corte federal en Miami deselló una acusación con 7 cargos, entre ellos conspiración por matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato por la muerte de 4 miembros de ese grupo humanitario en 1996. Para muchas familias del exilio es un momento de esperanza largamente esperado, pero también reaviva el temor de una nueva escalada en la tensión con La Habana. ¿Qué significa este proceso para Cuba, para la comunidad cubana en Florida y para la seguridad de Estados Unidos? En los próximos minutos les explicamos los cargos, el contexto y lo que puede pasar a partir de ahora. En un comunicado divulgado en Miami, el Departamento de Justicia anunció el desellado de una acusación sustitutiva contra Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años, y 5 exoficiales de las Fuerzas Armadas cubanas. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida los señala como responsables de ordenar y ejecutar el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales al norte de Cuba. A bordo viajaban 4 hombres: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal, cuyas muertes marcaron para siempre a la diáspora cubana en Florida. Según la acusación, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, autorizó el uso de fuerzas letales contra aeronaves civiles, mientras una cadena de mando militar transmitía las órdenes a los pilotos de las cazas que finalmente dispararon los misiles. El peligro incluye 7 cargos: conspiración para matar ciudadanos de Estados Unidos, 2 cargos de destrucción de aeronaves y 4 cargos de asesinato. 1 por cada víctima. De ser declarado culpable, el exmandatario enfrenta la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque las autoridades reconocen que Cuba difícilmente lo extraditaría. Organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron en su momento que los aviones de Hermanos al Rescate fueron abatidos en espacio aéreo internacional y que las autoridades cubanas no siguieron los protocolos de intercepción establecidos. Por años, las familias de las víctimas, organizaciones de exiliados y legisladores de origen cubano presionaron sin éxito para que se presentaran cargos contra la cúpula del régimen. Ahora el fiscal general interino, Todd Blanche, califica esta acusación como un paso hacia la rendición de cuentas tras casi 30 años de espera. La reacción de La Habana no se hizo esperar. El gobierno cubano descalificó la acusación como una maniobra política sin base legal y defendió el derribo como un acto de legítima defensa de su soberanía. Sin embargo, para muchos en Miami, el anuncio tiene un significado simbólico profundo. Por primera vez, un ex jefe de Estado cubano enfrenta formalmente cargos en una corte estadounidense por la muerte de ciudadanos de este país. En paralelo, la administración del presidente Donald Trump mantiene una política de máxima presión sobre el régimen, con sanciones económicas y un discurso cada vez más duro sobre su rol en la región. En el Congreso, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha descrito a Cuba como un Estado fallido y una amenaza a la seguridad nacional por sus vínculos con servicios de inteligencia de Rusia y China y por el apoyo histórico a grupos armados de izquierda en América Latina. Estas declaraciones, sumadas a la acusación contra Raúl Castro, alimentan entre algunos analistas el temor a un escenario de mayor confrontación. Sin embargo, expertos en derecho internacional recuerdan que una acusación es solo un primer paso. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario, y que la vía judicial no equivale necesariamente a una intervención militar. Esta nota tiene carácter estrictamente informativo y no representa una posición política ni un llamado de acciones contra ningún gobierno. Todos los cargos mencionados son alegatos contenidos en una acusación formal, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal judicial.
Quizá viste el titular que causó pánico, que ahora todos los que piden la Green Card tendrían que salir del país. Antes de que tomes una decisión que te puede costar carísimo, déjame separar lo real del miedo. Sí hubo un memorando nuevo de UCIS, pero el propio gobierno tuvo que aclarar lo que significa, y la diferencia entre una cosa y la otra puede cambiar tu vida. El 21 de mayo de 2026, UCIS emitió el memorando de política PM 6020199. En él dice que el ajuste de estatus, el trámite con el formulario I-485 que permite pedir la residencia desde dentro de Estados Unidos, es un acto de discreción y gracia administrativa, una forma de alivio extraordinaria y no un derecho automático. Al día siguiente, un vocero de UCIS lo planteó duro, que un extranjero que está temporalmente en el país y quiere Green Card debe regresar a su país a solicitarla, salvo circunstancias extraordinarias. Eso encendió las alarmas. Pero aquí viene lo importante, y por eso lo tratamos como desmentido. El memorando no elimina el ajuste de estatus, no frena la recepción de formularios I-485 y no cambia la ley. La sección 245 de la Ley de Inmigración sigue intacta. Días después, hacia el 29 y 30 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró, en una declaración reportada por The New York Times y recogida por Newsweek, que la mayoría de los solicitantes de Green Card no tendrán que salir del país y que la decisión sigue siendo discrecional, caso por caso. En palabras textuales de un vocero de DHS citado por Newsweek, esto fue solo un recordatorio a los oficiales de su autoridad discrecional, que siempre ha existido caso por caso. Firmas legales como St. Austin y Nixon Peabody coinciden. El ajuste de estatus sigue disponible, sobre todo para quienes mantienen estatus legal, pero los oficiales pueden pesar con más rigor los factores negativos. ¿Qué significa para ti? Que si tienes un I-485 pendiente o piensas presentarlo, el trámite no desapareció, pero el caso debe de ir bien documentado, sobre todo si hubo estadía vencida u otra violación. Para quienes tienen visas de doble intención, como H-1B o L-1, conviene mantener ese estatus como red de seguridad. Y cuidado con salir del país sin asesoría. Una salida puede activar castigos de 3 o 10 años si hubo presencia indocumentada. Esto es información periodística, no asesoría legal. Cada caso es único. Antes de viajar o presentar algo, consulta a un abogado de inmigración o a un representante acreditado. No te dejes apurar por nadie que te diga vete ya o que te cobre por salvar tu caso. Muchos notarios y estafadores se aprovechan justo de este tipo de confusión. ¿Buscaste ayuda con un caso de inmigración por internet? Mira bien con quién hablas, porque podría costarte todo lo que tienes. El FBI acaba de lanzar una alerta. Hay estafadores que se hacen pasar por abogados, por jueces y hasta por agentes federales para robarle a nuestra gente. Y ya no son llamadas burdas, usan inteligencia artificial, voces clonadas y páginas oficiales falsas que son idénticas a las reales. Una sola víctima en Chicago habría perdido millones. Quédate con nosotros porque lo que sigue puede proteger el dinero y la tranquilidad de tu familia. Empecemos por lo más importante. Si alguien te contacta de la nada diciendo que es tu abogado, un juez de inmigración o un agente federal y te pide dinero urgente para evitar la cárcel o la deportación, lo más probable es que sea una estafa. Así de claro lo está diciendo el FBI. La oficina del FBI en Chicago emitió en mayo una alerta pública a nivel nacional sobre los llamados fraudes de suplantación. El agente especial Robert Richardson explicó que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del gobierno y dirigen a las víctimas a pagar una supuesta fianza para que su familiar no vaya a prisión. La Fiscalía Federal en Chicago ya acusó a una mujer que, según las autoridades, habría estafado a varias víctimas por unos $3,5 millones, prometiendo que ese dinero ayudaría con trámites migratorios. Y en Nueva York, 5 personas fueron acusadas de haberse hecho pasar por jueces de inmigración, policías y abogados. ¿Qué hace tan peligrosa esta ola? La tecnología. Según una investigación de Noticias Telemundo publicada este martes, los estafadores clonan los nombres y las fotos de abogados reales, copian sus páginas web y hasta usan deepfakes, videos y voces falsas hechas con inteligencia artificial para parecer legítimos. Operan sobre todo en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los números asustan. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, la FTC, en 2025 se reportaron más de 1 millón de denuncias por estafas de suplantación de todo tipo, con pérdidas que superaron los $3,500 millones. Y hablando solo de fraude migratorio, las denuncias a la FTC pasaron de unas 960 al año a casi 2,000 en 2025. Lo peor, muchísimas víctimas no denuncian por miedo a su estatus migratorio, así que la cifra real es mayor.
¿Cómo te proteges? Esto no es un consejo legal nuestro, es la recomendación de las propias autoridades. El FBI recuerda que el gobierno generalmente no te llama para exigirte dinero ni te amenaza con arresto inmediato. La FTC y los colegios de abogados estatales aconsejan verificar siempre si la persona está autorizada, no dar dinero ni datos a quien te contactó primero y desconfiar de cualquiera que te meta prisa o te pida silencio. Puedes reportar sin costo y de forma anónima al FBI en ic3.gov o a la FTC en reportefraude.ftc.gov. Esto es información periodística, no asesoría legal ni financiera. Si tienes un caso, busca a un abogado con licencia verificada, porque aquí cuidar tu bolsillo también es cuidar a tu familia. Si tu familia tiene un caso de asilo, esta noticia te interesa por dos razones. El gobierno acaba de ordenar mano dura contra el fraude en las cortes de inmigración y por primera vez apunta también a los abogados. ¿Qué cambia para una persona con un caso honesto? Te lo explicamos con calma y sin alarmismo. El 26 de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una directiva que instruye a ICE a tomar pasos adicionales contra solicitudes de asilo fraudulentas. El memorando firmado por el consejero general de DHS, James Percival, ordenó a los abogados de ICE desarrollar políticas para aplicar con fuerza la Ley Federal contra el Fraude Documental, la 8 USC 1234C. Lo nuevo, según confirmó CBS News, tras obtener el memo, es que la directiva pide expresamente incluir acciones contra abogados de inmigración que presenten reclamos de asilo falsos en la corte. Es decir, la mira ya no está solo en el solicitante, sino también en el abogado. La directiva no crea castigos nuevos, usa la ley que ya existía, pero las multas están fijadas en la propia ley según el texto de la 8 USC. La penalidad civil va de no menos de 250 ni más de $2,000 por cada documento en la primera infracción y de $2,000 a $5,000 por documento para quien ya fue sancionado antes. Además, un abogado sancionado podría ser referido a las autoridades disciplinarias y ser suspendido o expulsado de las cortes de inmigración. ¿A quién afecta y cómo? Abogados y defensores advierten un riesgo de enfriamiento, que algunos temen tomar casos de asilo legítimos. Un exoficial de asilo citado por Bloomberg Law subrayó algo clave. Una cosa es un caso débil, otra un reclamo frívolo y otra muy distinta un fraude. Para ti la lección práctica es la de siempre, pero ahora más importante que nunca. Tu solicitud debe ser veraz, completa y bien documentada. Evita a los notarios y a cualquiera que te ofrezca inventar una historia o documentos. Esto es información periodística, no asesoría legal. Busca un abogado de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia y desconfía de quien prometa resultados garantizados. Hay estafadores montando audiencias de inmigración falsas por videollamadas, haciéndose pasar por agentes de ICE, por abogados y hasta por jueces. 6 inmigrantes en 5 estados ya perdieron entre $1,300 y $11,000 y en Nueva York una red que operaba por Facebook movió más de $100,000. No se lo pierda, suscríbese y active la campanita y si quiere saber las señales exactas para reconocer la estafa y qué hacer de inmediato si usted o alguien de su familia ya cayó, toque en el video que aparece en la pantalla y el enlace que está en la descripción.